Estás escuchando Entre Migrantes, un podcast de Naiframos. Este es un espacio donde hablamos de esas cosas que muchas personas migrantes sienten, pero que pocas veces encuentran dónde poner en palabras. Así que gracias por regalarme estos minutos, gracias por estar aquí. Hoy quiero hablarte de algo que quizá nunca te habías planteado, porque solemos pensar que el duelo migratorio empieza en el avión el día que despega, o cuando cruzamos una frontera. Pero ¿qué pasaría si te dijera que para muchas personas ese duelo comienza muchísimo antes? Y si durante este episodio descubres que algunas emociones que llevas tiempo intentando entender tienen sentido, entonces ya habrá valido la pena. Porque aquí no tienes que demostrar que eres fuerte, no tienes que convencer a nadie de que tomaste la decisión correcta. Solo puedes permitirte durante unos minutos entender un poco mejor lo que has estado viviendo. Para eso es este capítulo. Hay una escena que he visto y se repite muchísimo en consulta y es cuando alguien dice que no entiende por qué lloran incluso antes de emigrar. Y normalmente esa frase viene acompañada de otra carga emocional porque realmente es todavía no me voy. Y sé que esto puede generar mucha confusión del por qué me siento así si aún sigo aquí. Y quizá tú también recuerdas esos días cuando la maleta aún estaba abierta sobre la cama, cuando empezabas a vender algunas cositas para reunir más dinero, cuando te despedías por si acaso no volvías a ver a esa persona o cuando caminabas por las calles de siempre intentando grabarlas en la memoria. Y esa frase de cuando un amigo te decía, bueno, ya nos veremos. Y de repente esa frase pesa muchísimo más de lo que parecía. Todavía seguías viviendo en tu país, aún dormías en tu habitación y todavía desayunabas con tu familia. Pero hay algo dentro de nosotros que comienza a cambiar en el momento que ya sabemos que nos vamos, como si una parte de nosotros estuviera comenzando el viaje antes que el resto. Y si mientras escuchas este episodio sientes que alguna parte de tu historia aparece, no intentes analizarla demasiado, por favor, solo quédate aquí acompañándonos en este momento. Hace algún tiempo acompañé a una persona que estaba organizando su proceso migratorio porque había conseguido un trabajo en ese nuevo país. Los papeles estaban prácticamente listos y por supuesto que todo el mundo la felicitaba. Le decían que era una oportunidad súper increíble, el orgullo de la familia y lo súper valiente que era. Y bueno, ella ante todos esos halagos obviamente sonreía y se llenaba de orgullo porque sabía que objetivamente aquello era una buena noticia. Pero recuerdo un día durante una sesión que me comentó algo que lo anoté en mis notas y fue algo así, voy a intentar palabrear para no usar la misma frase. Siento que ya empecé a extrañar mi vida y todavía sigo viviendo aquí. Y normalmente estos momentos vienen cargados de mucha emoción y silencio, un silencio bastante largo porque en esos momentos la persona está como que, bueno, asimilando todo lo que está sintiendo. Me contó que había empezado a mirar su ciudad de otra forma. Se detenía unos segundos más frente a la cafetería donde desayunaba los domingos, miraba a sus padres mientras hablaban, pensando que pronto esas conversaciones serían por videollamada. Abrazaba más fuerte a sus sobrinos, empezó a tomarle fotos a todos esos lugares donde antes nunca había pensado sacar el teléfono. Incluso comenzó a fijarse en pequeños detalles. Y la realidad era que todo seguía exactamente igual, pero ella no lo miraba igual porque ella sabía que se iba. Y cuando sabemos que algo va a terminar, empezamos a despedirnos incluso sin decir adiós. Y quizá mientras escuchabas esta historia pensaste, eso también me pasó a mí. Créeme que te pasó a ti, me pasó a mí y le pasó a muchísimos migrantes que conozco. No eres la única persona que se ha sentido así. Somos muchos los migrantes en el mundo que lo hemos sentido. Para no decir todos, porque no voy a generalizar. Quizá nadie habla de esto porque pareciera que la migración comienza en el momento que la persona pone el pie en el otro país y realmente no es así. Nos hablan del idioma, del trabajo, de la adaptación, de hacer nuevos amigos y de encontrar una casa, pero pocas veces alguien habla de todo lo que ocurre antes, de esas semanas o esos meses en los que tu cuerpo ya sabe algo que tu mente intenta controlar. Y quiero hacerte la pregunta si recuerdas si llegaste a dormir diferente, si tuviste insomnio o si te costaba disfrutar reuniones familiares porque una parte de ti pensaba continuamente en que quizás esa era la última Navidad juntos. Y ese sentimiento de empezar a despedirte de lugares sin decirle a nadie que lo estabas haciendo, ese abrazo que se vuelve más fuerte. Y te hago la pregunta si guardaste un boleto de autobús o ese pasaje de avión, una servilleta de un café, una foto aparentemente sin importancia, como si necesitaras llevarte pequeñas pruebas de que esa vida realmente existió, pero sobre todo que fue muy importante para ti. Hay personas que incluso empiezan a sentir culpa porque mientras todo el mundo celebra la oportunidad de emigrar,
Hay personas que comienzan a sentir tristeza y no entienden qué les pasa porque, bueno, en teoría deberían estar felices y realmente no es así. Pero sabemos que en un proceso migratorio muchas veces las personas intentan convencerse de que quizás no están sintiendo mucho, que ya habrá luego quizás para asimilar o para extrañar, porque hay muchas cosas de las que hacerse cargo y hay que cumplir con esa lista, hay que empacar cajas, hay que resolver documentos, comparar esos precios de vuelos, contestar los mensajes pendientes, sonreír en las despedidas cuando realmente uno se siente triste, seguir funcionando. Y un sinfín de cosas que al final hacen que la emoción de nostalgia y de tristeza no se viva realmente por completo en el momento, porque había mucho por hacer y casi ningún espacio para sentir. Hay una imagen que viene mucho en mi cabeza, o mejor dicho, una analogía, cuando escucho estas historias y es como cuando una casa va a ser remodelada. Desde fuera todavía parece exactamente la misma, las paredes siguen en pie, las ventanas también, pero por dentro ya empezaron a mover esos muebles, a desmontar habitaciones, a vaciar espacios. Eso es lo que muchas veces ocurre antes de emigrar. Por fuera parece que todo sigue igual, pero por dentro la transformación comenzó hace rato. Y quizá esta sea la primera vez que le pones nombre a algo que llevabas tiempo sintiendo sin entender. Y si mientras escuchabas asentiste, guarda este episodio y suscríbete a este podcast. No porque vayas a necesitar recordar mis palabras, sino porque algunos días necesitamos volver a escuchar que aquello que sentimos también tiene una explicación. Y hay algo que me encantaría que te preguntaras antes de seguir y que respondas honestamente. No necesitas responderla ahora, si quieres la anotas en tus notas del teléfono y luego te das el espacio para responderla. Y la pregunta es esta: ¿qué parte de tu vida empezó a despedirse antes incluso de que tú tomaras ese avión? Para continuar, hay algo que me encantaría contarte y creo que entender esto puede cambiar la forma en la que miras tu propia historia, porque muchas personas creen que el duelo migratorio empieza el día en que llegan a otro país, cuando aprendemos ese nuevo idioma, cuando aparece la soledad, cuando estás enfocado haciendo trámites, ese proceso de adaptación. Pero desde la psicología sabemos que muchas veces el duelo empieza antes de que ocurra la pérdida y hay un nombre para eso. En psicología le decimos el duelo anticipado. Y aunque suele hablarse de él en otros contextos, también puede aparecer cuando sabemos que una etapa importante de nuestra vida está a punto de terminar. No porque ya la hayamos perdido, sino porque nuestro cerebro empieza a prepararse para esa despedida. Es como cuando ves venir una tormenta desde lejos, todavía no está lloviendo, pero ya tú sabes que el cielo está nublado y que pronto comenzará a llover. Y solo con verlo tu cuerpo empieza a reaccionar. Eso pasa muchas veces antes de emigrar. Comenzamos a sentir mucho antes de subirnos al avión. Empieza cuando entiendes que la vida que conocías tiene fecha de despedida, y esta frase para mí tiene como que muchísima connotación emocional, porque aunque podemos ser soñadores y aunque la migración muchas veces haya sido voluntaria, no nos preparamos para despedirnos de nuestro lugar, no nos preparamos para despedirnos de nuestros familiares. Por eso hay muchas personas que recuerdan haber llorado mientras doblaban la ropa para la maleta, mientras vendían el carro o cuando entregaban las llaves de la casa. Y aunque todo eso es material, créeme que en muchos casos las personas no lloran por eso, lloran por estar entregando una parte, una versión de su vida. Y esa diferencia es muy importante porque emigrar no solo implica cambiar de país, también significa dejar de ser la persona que éramos en ese lugar. El hijo que pasaba los domingos en casa de los abuelos, el amigo que siempre llegaba tarde a las reuniones, la vecina que conocía el nombre del panadero, la persona que sabía exactamente qué autobús tomar sin mirar el mapa. Todas esas pequeñas identidades empiezan a despedirse incluso antes de marcharnos. Y realmente nadie nos habla de eso, porque desde fuera parece que solo estás organizando un viaje, pero realmente por dentro estás reorganizando una vida entera y sabemos que viene acompañada de emoción, de expectativas, pero también de muchos nervios. Hay muchas personas que llegan a mi consulta preocupadas porque piensan y aparece mucho este pensamiento intrusivo del por qué si decidieron y estaban tan convencidos de emigrar, por qué se sienten tan tristes. Y yo les suelo explicar que ahí suele aparecer la culpa porque confundimos la tristeza con arrepentimiento, pero realmente no son lo mismo. Puedes estar profundamente ilusionado con lo que viene y al mismo tiempo sentir un dolor horrible por lo que está terminando y por lo que estás dejando. Las dos cosas pueden convivir. Igual que una madre puede sentirse feliz el primer día de colegio de su hijo y al mismo tiempo llorar cuando lo deja en la puerta. Esto pasa muchísimo. Esa mamá posiblemente no llora porque crea que tomó una mala decisión
emigración, llora porque entiende que una etapa acaba de terminar. Con emigrar ocurre algo parecido. No siempre lloramos porque queremos quedarnos, muchas veces lloramos porque sabemos que ya nunca volveremos exactamente a la vida que conocíamos, y esa parte de nuestra historia y de nuestra vida merece ser llorada, merece ser reconocida, no escondida. Creo que ya te diste cuenta que a lo largo de este episodio te voy a ir haciendo preguntas y tranquilo que no tienes que responderlas en este momento, puedes anotarlas y responderlas luego. Y quiero preguntarte, ¿hubo algún momento antes de emigrar en el que sin darte cuenta comenzaste a despedirte de la persona que eras? Quizá fue una conversación, quizá una fotografía, quizá la última vez que abriste la puerta de tu casa o la última comida familiar que parecía una comida cualquiera, hasta que dejó de serlo. Si esa imagen apareció mientras escuchabas esto, por favor no la apartes, solo obsérvala con un poco más de ternura, con nostalgia, porque quizá esa fue la primera señal de que tu corazón ya estaba haciendo un trabajo que tu mente todavía no entendía. Yo recuerdo que cuando regresé a Venezuela de visita, mi mamá organizó hacer el plato navideño juntos en familia, y claro, esto fue la primera vez que yo fui de visita, y ese día yo me sentí muy diferente a como me había sentido los años anteriores en mi vida haciendo ese plato navideño. Ese día entendí que muchas veces tenemos que estar lejos para poder valorar, para poder darnos cuenta que en el día a día de nuestras familias, de nuestro hogar, del país en el que vivimos, existen momentos especiales. Y aquí me gustaría decirte algo que ojalá alguien te hubiera dicho hace muchísimo tiempo, y es que no llegaste emocionalmente tarde a tu propio duelo porque no sabías qué era lo que estabas sintiendo más allá de esa tristeza y esa nostalgia. Tampoco empezaste a sentir demasiado pronto. Simplemente empezaste a sentir cuando tu cuerpo entendió que algo importante estaba cambiando, y eso habla de lo mucho que amabas tu vida, no de lo poco que deseabas esta nueva vida. Y quiero decirte nuevamente, ambos sentimientos pueden coexistir. A veces pensamos que para demostrar que tomamos la decisión correcta tenemos que dejar de extrañar y no hay espacio para la nostalgia, como si una emoción invalidara a la otra, y me parece muy injusto. Es como si la nostalgia significara fracaso, como si llorar antes de emigrar fuera una señal de debilidad, y realmente no lo es, porque el amor no desaparece cuando decidimos avanzar, solo cambia de lugar, así como decidimos nosotros migrar de un lugar a otro. Hay una frase que le digo a mis pacientes en consulta cuando hablamos de esto, y es que no empezaste a perder un país cuando te fuiste. Empezaste a cuidar su recuerdo cuando supiste que ibas a partir. Y quizá esa sea la razón por la que algunas despedidas duelen incluso antes de suceder, porque, bueno, nuestro corazón no entiende de calendarios y mucho menos de pasaje. Nuestro corazón no espera al día del vuelo. Nuestro mundo emocional es muy sabio y empieza a reorganizarse en cuanto percibe que una etapa de la vida está llegando a su final. Así que si hoy descubres que llevabas años juzgándote por haber estado triste, incluso antes de emigrar, quiero invitarte a mirar esa versión de ti con un poco más de compasión, porque no se trata de que estabas siendo una persona negativa, ni mucho menos malagradecida o malagradecido, y tampoco que estabas dudando de la decisión, porque quizás era una decisión súper consciente y voluntaria el hecho de querer migrar. Era tu mundo emocional expresándose y actuando desde su lado más humano. Estaba intentando despedirse con los recursos que tenía de una vida que había amado. Y a veces entender eso no elimina el dolor, para serte sincera, pero sí que consigue que deje de sentirse tan pesado, porque cuando dejamos de luchar contra nuestras emociones, ellas también dejan de luchar contra nosotros. Y a medida que pasa el tiempo y que vamos entendiendo qué está ocurriendo, aparece una pregunta muy natural, y es bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto que estamos viviendo y cómo lo podemos gestionar? Y por eso quiero compartirte 3 herramientas porque he visto que marcan la diferencia cuando las personas las aplican juiciosamente. Ellas no van a eliminar el duelo, pero puede que ayuden a vivirlo con un poco más de amabilidad. Así que saca tu papelito o anótalo en las notas de tu teléfono, porque la primera herramienta sería: deja de preguntarte si deberías sentirlo. Muchas veces el sufrimiento no viene solo de la tristeza, puede venir también de la pelea constante con esa tristeza, y se puede manifestar de esta forma
cuando sientes que no deberías seguir llorando, que ya pasó muchísimo tiempo, que tú elegiste emigrar y que no tienes derecho a sentirte así. Sin darte cuenta, además del duelo que estás viviendo, empiezas a cargar también con la culpa. Así que te invito que la próxima vez que aparezca esa nostalgia, prueba a cambiar una sola pregunta. En lugar de preguntarte ¿por qué estás sintiendo eso? Pregúntate ¿qué parte de mi historia está intentando ser escuchada hoy? Sé que puede parecer un cambio súper pequeño, pero créeme que no lo es, porque esta acción deja de tratar a tus emociones como un problema que necesitas resolver y empieza a mirarlas como un mensaje que merece más atención en esta etapa de tu vida. Muchas veces el duelo no necesita que lo convenzas de irse, solo necesita dejar de sentirse rechazado, es decir, necesita ser transitado. Si mientras escuchabas esto asentiste con la cabeza, quizá esta sea la primera vez que dejas de luchar contra algo que en realidad solo estaba intentando acompañarte. Vamos con la segunda y espero que estés preparado para anotar. Crea un pequeño ritual de despedida. Hay despedidas que nunca ocurrieron, simplemente un día se tomó el avión, te salió ese trabajo súper rápido y la vida siguió así, muy rápido. No hubo tiempo para cerrar, no hubo espacio para agradecer, no hubo momento para decir gracias por todo lo que viví aquí. Y cuando una despedida no encuentra palabras, muchas veces intenta encontrarlas después. Por eso muchas personas viven con esta sensación del quiero volver a despedirme, o ese sentimiento de que algo no se cerró por completo. Para despedirte no necesitas hacer algo muy grande, puede ser algo muy sencillo, como mirar fotografías de esa etapa con calma. Si necesitas llorar, llora tranquilamente. Puedes también preparar una comida típica de tu país. Esta también me encanta mucho porque me conecta con quién soy y es escuchar una canción que formó parte de esos años. Escribir una carta y no necesita ser enviada a alguien, puedes escribirla para agradecerle a esa versión de ti que vivió allí, a la persona que soñó, a la persona que se equivocó, a la persona que quiso y amó, a esa persona que aprendió, a esa persona que sobrevivió, porque claramente que esa persona también merece ser reconocida. Puede que esta herramienta no cambie tu pasado, pero sí va a ayudar a tu corazón a comprender que esa etapa que viviste es parte de tu historia personal y puedes seguir viviendo dentro de ti sin impedirte construir la siguiente o la que ya estás construyendo. Avancemos con la última, pero si te soy sincera, creo que es la más valiosa, y es que te permitas construir sin sentir que estás traicionando. Hay una frase que he escuchado en consulta y es la frase del siento que si empiezo a sentirme bien, estoy dejando atrás a mi país. Y sé que quizás también tú lo has sentido o pensado en algún momento y quiero decirte algo. Decidiste migrar por alguna razón y construir una nueva vida no te va a borrar la vida anterior. El cariño no funciona como una habitación con espacio limitado o como el teléfono que se nos llena el almacenamiento. No tienes que eliminar unos recuerdos para crear otros. Nuestro cerebro y nuestro corazón tienen una capacidad maravillosa para aprender nuevos caminos sin necesidad de olvidar los que ya vivimos. Y si ya estás en un nuevo país o tienes años viviendo en un nuevo país, quizás ya te diste cuenta que un día descubriste un nuevo café que te gusta, un parque donde empiezas a sentirte en paz, esa persona que se termina convirtiéndose en tu familia. Y eso no significa que hayas dejado de querer el lugar del que vienes, significa más bien que tu vida sigue creciendo y que el tiempo sigue pasando claramente, y crecer nunca, pero nunca va a ser una traición. Ha sido una forma de honrar todo lo que viviste para llegar hasta aquí. Si alguna de estas herramientas hizo sentido para ti, guarda este episodio. En ocasiones necesitamos escuchar una idea más de una vez para que nuestro cuerpo también empiece a creérsela, y si conoces a alguien que esté preparando su proceso migratorio o que emigró hace años y todavía siente una tristeza que no sabe explicar, compártele este episodio. Quizás sea una forma bonita de decirle lo que estás sintiendo tiene sentido. No sé si lo recuerdes, pero al principio de este episodio te hice una propuesta y era mirar el duelo migratorio desde un lugar diferente. No como algo que empieza cuando llegas, sino como un proceso que muchas veces empieza en silencio muchísimo antes de montarnos en el avión. Empieza cuando haces el espacio en el armario para una maleta, cuando dices un hasta luego, intentando que no suene a despedida, cuando recorres la calle de siempre con un poco más de espacio, cuando observas a las personas que amas con esa mezcla extraña de alegría y nostalgia.
porque independientemente que aún sigas ahí, una parte de ti ya empezó a comprender que la vida está cambiando y quizá hoy descubras que no estabas siendo demasiado sensible, ni mucho menos llorón, o que no te preparaste para tu migración. Solo estabas viviendo una despedida que casi nadie veía y de la que poco se habla. Y esas son las despedidas invisibles, que también merecen ser lloradas. Hay una idea con la que me gustaría que te fueras hoy y es que las despedidas no empiezan cuando cerramos una puerta, empiezan cuando el corazón comprende que pronto dejará de cruzarla cada día. Y sé que esta frase no va a eliminar tu nostalgia ni tu dolor, pero ojalá consiga algo más importante, que la próxima vez que aparezca, en lugar de preguntarte qué te pasa y juzgarte por sentirte así, puedas decirte con un poco más de ternura, claro que duele y es válido sentir esa nostalgia. Estoy despidiendo una parte muy importante de mi historia y ya sabes que cuando dejamos de pelearnos con ese dolor, muchas veces deja de sentirse tan solitario. Gracias por compartir este ratito conmigo. Espero que hoy te vayas con menos preguntas sobre ti y con un poco más de compasión hacia lo que estás viviendo. Porque emigrar cambia muchas cosas, pero no tiene por qué hacerte sentir solo en el camino. Yo soy Nay Ramos, esto es Entre Migrantes y nos escuchamos en el próximo episodio.